Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti con un corazón agradecido por todo lo que tú nos concedes. Señor, hoy damos gracias porque este jueves 4 de diciembre tú nos concedes reunirnos para escudriñar tu palabra. Estas cartas que en un momento fueron escritas a una iglesia en Macedonia, a la iglesia de los tesalonicenses, pero que hoy, Señor, esa palabra viva que se escribió sigue resonando de tal manera que a nosotros, casi 2000 años después, sigue ministrando nuestros corazones, sigue impactando nuestros corazones, sigue preparando nuestras vidas para ese gran día, ese gran encuentro que tendremos contigo, oh Señor Jesucristo. Pedimos, Espíritu Santo, dirige este tiempo, que todo lo que hagamos glorifique el nombre de Cristo. Y Señor, gracias por mi hermana, mi hermano que está conectado, aquellos que escucharán más tarde. Te pido, Dios, también, háblanos a cada uno. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, yo quiero... deme un segundo, voy a compartir mi pantalla para que usted pueda ver los textos que estaré compartiendo. Gracias a Dios, pues ya estamos emocionados a la expectativa de lo que tendremos este fin de semana. Esté orando por la gente que invitó y pues hágales un recordatorio, ¿verdad? Si no les ha visto, pues mándeles un mensajito, un recordatorio. Hey, recuerda que este domingo nos vemos en Angulo 126, ¿verdad? Entonces, que estemos preparados para ese día precioso. Bueno, hermanos, en lo que yo acomodo aquí, denme un segundito. Listo, ya veo aquí. Y tengo que tener lista la lista de participantes, le llama aquí, ¿verdad? Por si alguien entra más tarde, pueda yo aquí darle a aceptar. Y aquí está listo. Muy bien. Bueno, esta tarde yo quisiera comenzar con una historia. Sí, hay veces que me gusta obtener algunas historias y que nos puedan ayudar a reflexionar o a introducir nuestro tema. Esta historia va así. Se trata de... El título de esta historia se llama La Evangelista del Cementerio. La Evangelista del Cementerio. Se podrá imaginar que nos estamos refiriendo a una mujer. Así que vamos a pensar. Escrito por el hermano Charles Swindoll. Dice, cuando yo era niño y crecía en Houston, nuestra familia vivía enfrente de un hombre y una mujer que se habían casado ya mayores, ya era fuera de la edad fértil. Disfrutaron, dice aquí, de una luna de miel que duró hasta bien entrando la jubilación. El señor Roberts era un esposo maravilloso y cariñoso que amaba profundamente a su esposa. Y ella encontró una alegría en este hombre, en el hombre de sus sueños. Pero entonces un ataque cardíaco repentinamente le arrebató a su esposo, a la señora Roberts, sumiéndola en un dolor aparentemente insondable. En las semanas posteriores al funeral, mi madre vio a la señora Roberts salir de la casa todos los días para visitar la tumba de su esposo. Pasaba horas allí, hablando, llorando, buscando consuelo, buscando algún tipo de conexión con su difunto compañero. En cambio, dice, su desesperación se agudizó. Verán, nuestra vecina no tenía una relación personal con Cristo, ni una base sólida para la esperanza después de la muerte. Al recordar sus maravillosos años con su esposo, años que terminaron de forma tan repentina y absurda, ella no tenía respuestas. Y sus inútiles intentos de reconectar junto a la tumba solo la confundían aún más y profundizaban su desesperanza. Nunca olvidaré el día que mi madre me dijo, Charles, voy a cruzar la calle para hablar con ella. Quiero que ores para que el corazón de la señora Roberts se abra a lo que le tengo que decir. Y en pocos minutos estaba cruzando la calle
la mamá de este hermano, él un niño todavía, cruzando la calle con una tanda o un recipiente de galletas recién horneadas y una jarra de limonada. Esa misma tarde, la señora Roberts aceptó la verdad, porque Jesús resucitó entre los muertos, la muerte no tiene la victoria final. Ese día ocurrió un milagro. Ese día, dice este hermano, mi madre regresó con una jarra vacía y con un corazón lleno de alegría. La señora Roberts aceptó la buena noticia de que Jesucristo venció a la muerte, pero no dejó de ir al cementerio, siguió yendo al cementerio. ¿Pero ahora para qué? Pues esta ahora hermana Roberts, ella dijo, voy a volver. Voy a hablar con la gente que está allí. En sus muchas visitas a las tumbas, había visto a muchas otras personas llorando y hablando con esas piedras frías, intentando en vano contactar con los muertos con la esperanza de recuperar las relaciones que una vez disfrutaron. Ella entendía su desesperación, pero ahora poseía una verdad que esta gente necesitaba desesperadamente escuchar y creer. Así fue como la señora Roberts se convirtió en la evangelista de los cementerios. Fue la primera y la última que conocí. Con su pequeño Nuevo Testamento y unas palabras bien escogidas, esta mujer transformada consoló a los dolientes mientras lloraban y les ofreció la misma esperanza que le había dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, la resurrección de Jesucristo. Qué hermosa historia, hermanos. Yo cuando leía esto, digo, wow, qué bonito y qué hermoso, ¿sí? Como un corazón transformado, ¿sí? Por el Evangelio, ¿verdad? Cuando alguien viene a Jesucristo, cómo su vida cambia de tal manera que ahora ella puede, o él, cualquier persona que cree en Jesucristo, puede llevar buenas nuevas a esas mismas personas que se encuentran en la situación que ella estaban antes. Qué hermoso, ¿verdad? Así que, mi hermano, el día de hoy vamos a hablar de esto, la venida del Señor. Les comentaba hace unos momentos, esto se convertirá en algo que será una serie. Varios temas estaremos viendo sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy emocionante. Y justamente el día de hoy vamos a empezar con este tema sobre la resurrección, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir desenvolviendo todo este paquete, vamos a verlo así, o este tema que es doctrina, que a veces es pesado, pero vamos a irlo llevando poco a poco para ir entendiendo esto y que esto quede bien firme en ti y en mi hermano. Que la muerte, hermano, fue vencida por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a pensar, mire, hemos estado hablando de la iglesia en Tesalónica. Y como toda iglesia, pues la iglesia de Tesalónica también tenía fortalezas, ¿verdad? Fortalezas que Pablo elogió a esta iglesia, su fe, su esperanza, su amor. Pero también tenía debilidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la segunda carta? Por ahí dice que había gente que estaba viviendo desordenadamente sin trabajar, ¿sí? Dice, entrometiéndose en lo ajeno. Y dice este autor, ¿verdad? El hermano Charles Swindoll, él dice que es probable, esto lo podemos comprobar en cierta manera, porque el día de hoy hay gente así. Hay gente que el día de hoy, hermano, aún en las iglesias dice, ¿ya para qué trabajamos? ¿Ya para qué evangelizamos? Si Cristo ya viene, entonces mejor aquí sentaditos esperando que venga nuestro Señor. ¿Usted cree que esa sea la verdadera o la correcta manera de esperar a nuestro Señor? No, ¿verdad? La Escritura nos llama a estar diligentes, a estar trabajando y que dice, de hecho dice así, bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga los encuentre haciendo lo que Él les ha encomendado. ¿Sí? Entonces, mucha gente quizá en el tiempo de Pablo también estarían pensando así y por eso vivían así. Fuera esta o otra razón por la que Pablo escribe esto, hermano, yo quiero que pensemos y aprendamos de todo esto, porque Pablo tomó un tiempo, ¿sí? Y si usted está en su Biblia, yo le quiero invitar, vaya abriendo su Biblia, si no es que ya está ahí, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13
Si usted puede ver ahí en su Biblia, este tema de la venida del Señor Jesús empieza desde el verso 13 y terminará hasta el capítulo 5, versículo 11. Estamos hablando de un buen número de versículos, casi 20 versículos que Pablo va a tomar, o digamos un buen tiempo que Pablo toma para hablar de esto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, mire, lo introduce de una manera excepcional, hablando de la resurrección. Entonces, yo creo que vale la pena que meditemos esto. Y yo quiero invitarle, ¿qué le parece si leemos hoy la parte que corresponde? Hoy vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 14. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Qué hermosa esta palabra! Voy a leerlo otra vez y trate de meterse ahí en la historia como que este mensaje es para ti y para mí. Otra vez, mire, tampoco queremos, hermanos del Centro de Fe Angulo, ¿sí?, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, vamos a pensar en esto. Yo quiero comenzar con este primer subtítulo. Ahí está en su pantalla. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Pablo les dice a los hermanos, miren hermanos, no queremos mis hermanos que ignoren acerca de los que duermen. Mire, hay una palabra, de hecho hoy vamos a ver creo que un par de palabras griegas. Y la primera es esta, agnoeo. Esta palabra es la que se usó para ignoréis, ¿verdad? Hermanos, no queremos o tampoco queremos hermanos que ignoréis. Es esta palabra agnoeo. Que significa no saber, desconocer, sin entender, ignorar, sin saber. Bueno, voy a leer otra versión para que podamos entender esta palabra. Traducción viviente, nueva traducción viviente dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Cuando vemos esta palabra y tratando de ver otras versiones para complementar, entendemos aquí que no se trata de que la iglesia en Tesalónica fuera una iglesia ignorante, ¿sí?, en el sentido de que era una iglesia floja, que no estaba estudiando la palabra de Dios. No. Es algo que para ellos no era claro todavía. Y ahora está llegando el momento cuando Pablo les va a explicar de este tema, ¿sí? Entonces, esto yo creo que tenemos que entenderlo. Piensa en alguien recién convertido, ¿sí? Yo creo que no es una muy buena estrategia compartirle a un recién compartido o irnos directo a hablar del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la bestia, no sé, los 144,000 y bueno, todas esas cosas que de repente a veces ni nosotros comprendemos del todo. Imagínate quererle compartir eso a un recién convertido, pues creo que no es la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces hay que empezar con los primeros pasos, ¿sí? Seguridad, salvación, ¿sí? Fundamentos, piedras fundamentales. Pero piensa, entonces, esta iglesia es una iglesia joven, ¿sí? Hemos estudiado ya más o menos en dónde se ubica esta iglesia en cuanto a tiempo. Entonces, no es una iglesia que tenga mucho. Entonces, Pablo entiende que es momento de platicarles, de enseñarles sobre la venida del Señor. Y él empieza hablando de esto. Hermanos, no queremos que ignoren sobre qué sucederá a aquellos que ya han muerto, ¿sí? Y es interesante porque dice, mire, yo ya estoy hablando o me estoy adelantando, porque el texto, si lo vemos, dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y dice aquí, de los que duermen, ¿eh? Esto de los que duermen le llamamos en el español, un eufemismo. Un eufemismo, hermanos, hermanas,
es, digamos, una manera suave de decir una verdad más fuerte, ¿sí? Entonces, un eufemismo en este caso, en lugar de decir que sepan lo que les va a suceder a los creyentes que ya han muerto, aquí lo dice que ya han, o que ya duermen, ¿sí? Que ya han dormido o que ya duermen, ¿sí? O que duermen, aquí dice, ¿verdad? Acerca de los que duermen. Entonces, al final de cuentas, en este caso, si dice que duermen, está hablando de aquellos que ya han muerto, ¿sí? Entonces, y la palabra ahí griega que se usa es una palabra que tiene ese doble uso, ¿no? Es koimao. Dice a dormir, dormitar, pero también incluye morir o fallecer, ¿sí? Entonces es, digamos, una palabra que incluye las dos cosas. Así que en nuestro texto, cuando dice ahí los que duermen, no se trata que Pablo estaba escribiendo en la madrugada y había gente dormida. No, no, no. Está hablando de los que ya habían muerto, ¿sí? No sé si te acuerdas de un texto, y esto lo leemos cada 2 meses. Yo creo que lo vas a recordar en un momento. Pero en una ocasión Pablo está escribiendo a los corintios y él se está refiriendo a los abusos que estaba habiendo en la cena del Señor, ¿sí? Gente que estaba tomando indignamente. Y Pablo en 1 Corintios 11:30 dice que algunos ya duermen, ¿sí? Cuando Pablo dice ya duermen, usó la misma palabra griega que acá. Y lógicamente, ¿verdad? Lógicamente se trata, ¿verdad? Y viendo el significado, el contexto, se trata de aquellos que ya habían muerto, ¿sí? Así que mis hermanos, quiero resaltar otra vez esto, porque esto es súper importante, ¿sí? Vamos a hablar de resurrección, pero para que haya resurrección, pues tiene que haber muerte primero, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, no se trata de dormir, hablando en un sentido literal, se está tratando de los que ya han muerto. Traducción lenguaje actual, mira, escuche cómo lo dice. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. Yo creo que ahí nos deja todavía más claro, ¿sí? De qué se trata. ¿Por qué cree usted que es importante este inicio? Personalmente yo le puedo decir, creo que esta manera como Pablo empieza es una manera muy importante, muy acertada. Aún para el año 2025, para nuestro contexto, en Centro de Fe Angulo, en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha sucedido personalmente que me han hecho estas preguntas en los servicios funerales o ceremonias funerarias. Me han preguntado, oye pastor, ¿dónde está mi hijo? Suponiendo que el hijo falleció o el familiar falleció. Pastor, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá que acaba de fallecer? ¿Sí? Entonces, por algo Pablo habló de este tema, ¿sí? Porque Pablo quería explicar a los hermanos dónde estaban esos hermanos, qué había pasado con ellos, ¿sí? Sepan lo que les sucede a los creyentes que han muerto o los que duermen, ¿sí? Miren, en una ocasión Pablo dice estas palabras. Yo creo que las recordarás también. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a pensar, ¿cómo es esto de que el morir es ganancia? Podríamos decir, ¿verdad? Algunos decían, bueno, pues sí es ganancia porque pues todo lo que duele aquí pues se acabó, ya no sufriremos más. Pero también habrá la otra pregunta, ¿habrá algo después? ¿Verdad? Por eso esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi familiar que acaba de fallecer? ¿Dónde está? ¿Cuál será su destino? ¿Sí? Estas preguntas, hermano, trataremos de responderlas en los siguientes temas, subtemas, las siguientes semanas. Llevaremos una secuencia de temas usando este pasaje para tratar de formar un buen fundamento, ¿sí? Para que la próxima vez que sea a ti que te toque vivirlo, ¿verdad? Nadie somos exentos de que en algún momento algún familiar fallezca, que tú y yo sepamos estas verdades, ¿sí? Y sepamos qué decir en esos momentos, ¿sí? Entonces, vamos a pensar. Pablo les dice, hermanos, ¿no queremos que ignoren sobre los que duermen?
para que no se entristezcan, o dice, o para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, la Biblia nos dice que tú y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos, dice ahí en Efesios 2:12 al 13, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, dice ahí, estamos cercanos por medio de la sangre del Señor Jesús. O sea, antes sin Cristo no teníamos esperanza, ¿sí? No teníamos razón de esperanza, pero ahora en Cristo sí tenemos esperanza. Entonces Pablo quiere resaltarles aquí a los hermanos, hermanos, antes, cuando ustedes estaban sin Cristo, ustedes pues no tenían esperanza, pero hoy sí tienen esperanza. Así que cuando nos refiramos a aquellos que ya duermen, a aquellos que ya han muerto, hermanos, nuestra actitud no debe ser como antes de conocer a Cristo, ¿sí? Mire, quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando alguien muere, hermanos, es una reacción natural, es una reacción humana el ponernos tristes. De hecho, alguien que no está triste cuando alguien cercano murió, pues es raro, de hecho es anormal, no es normal, ¿sí? Que alguien que ha perdido un ser amado, pues esté muy como si nada. Pues claro que hay dolor, claro que hay sufrimiento. Pero Pablo, mire, aquí en este texto, lo vamos a estudiar, no se estaría refiriendo a este tipo de tristeza, ¿sí? Porque hay una tristeza natural, normal, como seres humanos. Acuérdese, la muerte es separación. Entonces, esa separación tiene que doler, ¿sí? Pero aquí la tristeza de la cual Pablo está hablando es una que tienen aquellos que no tienen esperanza. Y eso Pablo nos está queriendo enseñar, que no tengamos ese tipo de tristeza, ¿sí? Por eso tenemos que entender bien la palabra. Mire, el hermano Swindoll lo explica así. Y él comienza así. ¡Qué trágico es un dolor sin esperanza! ¡Qué desesperados los sollozos de quienes se arrodillan ante las tumbas sin perspectivas de volver a ver a su ser querido! Sin una revelación divina. Imagínense, los seres humanos solo se quedan con preguntas sin respuestas. Preguntas como, ¿dónde está ahora? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Está mi padre o mi familiar en tormento? ¿O dónde está? ¿Volveré a ver a mi papá, a mi mamá? Bueno, piensa eso. Todo ese montón de preguntas que vienen a la mente de alguien que no conoce a Jesús. Alguien que no tiene esperanza, hermano. Qué trágico, qué tremendo. ¿Sí? Por eso la historia que contábamos al principio de esta hermanita que se convirtió en la evangelista de los cementerios, ¿verdad? Suena hasta raro eso, pero mira cómo ella entendía, podía identificarse con aquella gente que sufría frente a una tumba llorando por aquel ser amado, por ese ser que había fallecido, ¿sí? Mi hermano, tú y yo tenemos esperanza, ¿sí? Así que Pablo en esta lección, él quiere proveernos luz, ¿sí? Sobre este tema que es inevitable en el ser humano y es la muerte. Mire, la escritura nos deja bien claro, si usted y yo vamos rápidamente a Romanos capítulo 5, verso 12. Usted se va a acordar de este texto en un segundo, pero mire, el pecado entró, dice ahí la escritura, por un hombre. Y junto con el pecado entró la muerte. Dice así la escritura, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, escucha esto, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Es interesante, hermano. Entonces, es un tema que tenemos que hablar, ¿sí? Pero Pablo, mire, interesante, vamos a ver a través de las semanas, Pablo no solo va a hablar de la muerte, ¿sí? Más bien, mira, Pablo introduce de esta manera, ¿sí? Para captar la atención y va a enfocar su enseñanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien finalmente, tú y yo lo sabemos clarísimo, Jesucristo venció a la muerte, hermano. Y Jesucristo es la razón de nuestra esperanza,
¿sí? Así que sí, el tema de la muerte es algo muy feo, muy doloroso, separación, pero gloria a Cristo, Él venció la muerte y por eso tú y yo sí tenemos esperanza. Y hoy Pablo aquí a través de este pasaje, el Espíritu Santo hoy hablándonos a ti y a mí, es, hermanos, no vivamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Hay victoria en Cristo. Sí, amén. Y aún sobre la muerte. Vamos ahora al segundo subtema. Y aquí empezamos, ¿verdad? Este es el fundamento de nuestra fe. Tú y yo creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó. En esto creemos. Nuestra esperanza, mis hermanos, no se basa en declaraciones como yo creo en la resurrección de los muertos. Sí, yo creo. No, nuestra esperanza tiene una base bien sólida en un hecho histórico, ¿sí? Que sí sucedió, y es que Jesús murió y resucitó al tercer día. Eso es claro, ¿sí? Y en eso está fundada nuestra fe. El hermano Swindoll explica, nuestra confianza va más allá de la derrota sobre el pecado en la cruz, hasta la conquista de la muerte mediante la resurrección de Cristo que venció la tumba. El Señor Jesús salió de la fría y oscura tumba en una resurrección milagrosa y gloriosa. Como resultado, Pablo les dice a los tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Versículo 14, lo vamos a ver en unos minutitos. O de hecho ya estamos ahí, ¿sí? Así que esta palabra, dice, ahí está la palabra dormidos, ¿verdad? Si se da cuenta, versículo 14, estamos en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, ¿verdad? Creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos esto, entonces también dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ahí aparece otra vez estos dormidos, ¿verdad? No es que Pablo esté... Aquí también es algo bien interesante cómo lo explica este hermano. Alguien podría decir, ¿por qué Pablo no puso los que murieron? ¿Verdad? ¿Para qué pone dormir? Y el hermano aquí tiene un buen punto, un muy buen punto que a mí me agrada mucho este uso. Porque él dice, mira, Pablo no lo pone ahí como si él quiere evitar el término de muerto, ¿sí? No. Más bien él usa esta palabra de dormir porque nosotros sabemos que alguien que duerme, tarde o temprano va a despertar, ¿verdad? Se va a levantar. Entonces es un excelente uso, ¿sí? Para hablar en este sentido de una muerte, ¿sí? Pero que viene algo adelante. Habrá una resurrección, algo milagroso, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ese cuerpo que dice la Escritura, ¿verdad? Se vistió de corrupción, se vestirá de incorrupción y será levantado, ¿sí? Es algo bien glorioso y de hecho aquí lo dice en Filipenses 3:21, que transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo glorioso, ¿sí? Este cuerpo que hoy tú y yo tenemos ha sufrido las consecuencias del pecado, hermano, de Génesis capítulo 3. Pero llegará el momento en que este cuerpo, hermano, será transformado, renovado, y de tal manera, hermano, que será un cuerpo glorioso, precioso, ¿sí? Vamos a ver más detalles a continuación y en las próximas semanas. Pero en esto creemos, mis hermanos. En esto se basa nuestra fe, ¿sí? Yo quiero leer una porción de lo que es la confesión bautista de fe de 1689. Tiene una historia bien interesante, aun cuando nosotros como Centro de Fe, Ángulo, no somos de la denominación bautista, pero tenemos ciertas raíces de ahí y ciertas bases doctrinales de ahí vienen. Esta confesión bautista tiene una historia muy bonita, también dificultades como todo, pero yo quiero hablarles, esta confesión básicamente es declaraciones de lo que creemos, ¿sí? Si usted la observa podrá ver que en la mayoría de los puntos, son 32 puntos, coincidimos. Hay algunas cosas un poquito distintas,
¿verdad? Pero lo que es fundamental, lo relevante, coincidimos totalmente. Y en esto de la resurrección, coincidimos al 100%. Así que yo voy a leer el inciso 31 para que usted lo escuche. Inciso 31. Después usted puede buscarla y poderla leer. Si tiene alguna duda, con gusto podemos apoyarle. Pero dice así, mire, el inciso 31 dice lo siguiente: del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Entonces vamos a hablar, esto es lo que creemos con respecto al estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Primero, número 1, dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas, escucha esto, las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo. Todo esto tiene fundamento bíblico, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. ¿Sí? Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas, escucha esto, para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, el infierno, el paraíso, con Cristo, en algunos contextos el cielo, también se puede ver así. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos mortales, las escrituras no admiten otro lugar. Ni purgatorio, ni hay otra cosa que Imbo creo que llaman otro asunto, nada de eso, ¿sí? Paraíso o infierno. Y la confesión de fe bautista tiene una serie de versículos para sustentar esto que acabo de leer. Por tiempo no se los voy a dar todos, son más de 20, entonces puede luego, si le interesa saber esto, se lo puedo compartir y tenga todos los textos. Pero el segundo punto dice: los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, ¿verdad? Está usando ahí la palabra dormir, ¿verdad? O morir, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque, Pablo también lo dijo, con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. ¿Sí? La Biblia y Pablo también resalta que estos cuerpos serán transformados. Este cuerpo corrupto ya no va a ir para la gloria, ¿sí? Si tú y yo nos toca estar vivos cuando venga Cristo, este cuerpo será transformado, ¿sí? Entonces, y otra vez, hay un montón de textos que comprueban esto. Y último punto aquí de esta confesión, dice: los cuerpos de los injustos o de los pecadores, por el poder de Cristo, también dice, serán resucitados, pero para deshonra. Daniel 12:2 lo dice. Los cuerpos de los justos por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Sí, entonces, esto es una confesión de fe, ¿sí? Yo recuerdo por ahí, hay un librito también de la confesión de fe, de los centros de fe, Esperanza y Amor. Es muy similar, de hecho muchas de las confesiones de fe están basadas en esto, porque esto es pues por los años, mire, esta ya tiene casi 450 años aproximadamente, entonces bueno, ya hay algo de historia, ¿sí? Algo de trabajo que se hizo. Pero en resumen, mis hermanos, esta confesión, y nosotros también creemos esto, creemos, como dice la escritura en Génesis 3:19, que fuimos creados del polvo, y que este cuerpo volverá al polvo, ¿verdad? Creemos en eso, ¿sí? Creemos también en la resurrección de los muertos, ¿sí? Y ahí yo solo estoy tratando de agarrar un texto o dos en algunos casos de lo que acabo de leer hace rato en la confesión de fe bautista, pero mire, creemos en la resurrección de los muertos, y yo quiero que lo veamos con 1 Corintios 15, 50 al 53, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escucha esto: ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Mire, ¿escuchas esto? No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Ahí está, todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ahí Pablo pensaría que él le iba a tocar esto, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando estudiamos Corintios o las cartas a los Corintios, estudiamos esta parte. Hoy lo estamos reforzando. Entonces tú y yo, número 3, creemos en la resurrección de los muertos. Unos, dice ahí también, Daniel lo vio esto. Dice, unos van a resucitar para vida eterna, pero otros, decía ahí Daniel, para vergüenza y confusión eterna. ¿Sí? 2 destinos solamente. Vida eterna o condenación o vergüenza y confusión perpetua. Listo. ¿Sí? Así que mis hermanos, mis hermanas, esta es la razón de nuestra fe. Como cristianos, el fundamento de nuestra fe está en que Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Sí? De otra manera, como dijo Pablo a los Corintios, Pablo les dijo a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. En vano, hermano, predicamos. En vano hacemos lo que hacemos si Cristo no resucitó. Pero como resucitó, tenemos esperanza. ¿Sí? Nuestra fe, mis hermanos, se viene abajo si no hubiera resucitado Cristo de entre los muertos. ¿Sí? Nuestra fe tiene fundamento sólido. A diferencia de otras creencias, otras religiones, mire, nuestro fundador, nuestro Señor sigue vivo. Dice ahí Romanos 8:34, dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nuestro fundador, nuestro Señor, dice la Escritura, está caminando entre las iglesias. Apocalipsis 2:1. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido volver por su iglesia. Él viene pronto, Apocalipsis 22:12. Yo quiero terminar leyendo este versículo 14 con Nueva Traducción Viviente. Dice, pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, ¿verdad? Entonces creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Sí? Y es claro, a los creyentes que hayan muerto. ¿Sí? Esos van a venir con Cristo. ¿Sí? Los no creyentes también resucitarán, pero como dice ahí Daniel, a condenación o a vergüenza y condenación perpetua. Tengo aquí un último subtema. Los muertos también resucitarán. ¿Sí? Los muertos también resucitarán. Mis hermanos, dice el texto ahí, la segunda parte, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Y esto yo quiero resaltarlo, ¿sí? Dice, así también traerá Dios. Dios los traerá. Mire, si usted y yo morimos en Cristo, como dice Pablo también, estaremos presentes con Él, ¿sí? Inmediatamente. Pero este cuerpo mortal queda ahí en la tumba, ¿sí? Queda ahí en el cementerio, ¿verdad? Donde lo pusieron, ¿sí? Ahí queda. Se va descomponiendo, vuelve al polvo, ¿sí? Está en espera de la resurrección. Está durmiendo ahí en el sepulcro. Pero nuestra alma está en la presencia de nuestro Señor. Mire, y quiero que lo vea ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. 2 de Corintios. Este tipo de temas me gusta mucho, hermano, y hay mucho que hablar. Entonces trataremos de irlo llevando poco a poco para que lo entendamos bien. Pero dice así, así que vivimos confiados siempre. Escucha esto. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? O sea, no estamos con Él. Por fe andamos, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿sí? O sea, esto es lo que anhelamos ya, de un ya, ¿verdad? Ya estar con Él, ¿sí? Mis hermanos, será hasta el momento cuando Cristo vuelva por segunda vez que estos muertos serán traídos, como dice ahí el texto, versículo 14, el que estamos estudiando ahora en 1 Tesalonicenses 4, serán traídos o resucitados por Dios con Jesús. Esos cuerpos, ¿sí? Nuestro cuerpo físico, mis hermanos, que originalmente fue creado en el principio, ¿verdad? El principio Adán, Eva, fueron creados como buenos. ¿Se acuerda que Dios cuando vio lo que creó, Dios vio que era bueno? ¿Sí? Dios vio que era bueno, pero ese cuerpo bueno, perfecto, se corrompió con el pecado. Entonces será hasta ese momento que ese cuerpo, hermano, que se distorsionó, se corrompió, será transformado de nuevo en algo, dice la Escritura, incorruptible. ¿Sí? Y yo quiero que veámoslo ahí en el texto, en 1 Corintios 15, 53 al 55. Dice así la Escritura, mira, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ese momento, hermano, es tiempo de victoria, ¿sí? Completamente sobre la muerte. Cristo ya la venció. En ese momento tú y yo también, mi hermano. El hermano Swindoll, él resume que será en ese momento cuando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo proveerán el pago completo, el poder completo de nuestra salvación, ¿sí? No solo en alma, como el día de hoy, sino también en cuerpo, ¿sí? Esto es glorioso. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre la santificación, ¿sí? Santificados de nuestro pasado, de nuestro presente y en el futuro, ¿sí? Y aquí está hablando de esa santificación en el futuro. Seremos librados de toda corrupción. Así que dice el texto aquí, dice, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiero aclarar esto es súper importante, hermano, sobre estos que serán traídos por Dios con Jesús. Esto es muy diferente. El perdido no será traído con Jesús. Va a ser traído con Jesús para ser juzgado y enviado al juicio eterno, ¿sí? Pero aquí se trata de aquellos que dice Dios los va a traer con Jesús, ¿sí? Y se trata de estos que creyeron en Cristo. Así que esto no es para todos, ¿sí? Quiero proporcionar un par de versiones que nos van a ayudar a entender un poco más este texto. Dice ahí, palabra de Dios para todos. Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Dios lo hará, hermano. La Biblia de las Américas dice, así también Dios traerá con Él, está hablando con Jesús, a los que durmieron en Jesús, ¿sí? Así que, hermano, los que durmieron en Jesús son aquellos que pueden decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como ya lo vimos ahí en Daniel 12:2, concluimos que los que murieron en Cristo resucitarán para vida eterna. Pero los que murieron sin Cristo resucitarán para vergüenza y confusión eterna, ¿sí? Y mis hermanos, me gustaría terminar con un texto que nos va a resaltar lo real que es esto, hermano. Tanto lo real de la resurrección, pero también la realidad de estos dos destinos, ¿sí? Quiero que vayas conmigo en tu Biblia a leer Daniel capítulo 12. Es algo bien precioso. El otro día yo estaba en un grupo de hermanos compartiendo sobre
algunos temas del Antiguo Testamento. Y es algo, hermano, extremadamente precioso y especial saber que desde el principio, ¿sí? Aunque en algunos puntos no lo vemos muy claro, pero ya sabían, o la gente ya sabía, de que había algo después de la muerte, ¿sí? Ya lo sabían, ¿sí? Cuando Dios hablaba a su pueblo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? De alguna manera hacía referencia a que estos estaban en algún lugar con vida, ¿sí? Aun cuando su cuerpo mortal ya estaba en el sepulcro. Cuando Salomón escribe los Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Le habla a los jóvenes y le dice, disfruta todo, pero sepa que al final hay que dar cuentas. Entonces, este pensamiento de que había algo después de la muerte, esto de la resurrección, tanto para los justos como para los injustos, mis hermanos, ya estaba desde el principio, ¿sí? Esto es hermoso, hermano. ¿Sí? Entonces, es algo que ya sabemos, hermano. Y aunque el ser humano quiere negarlo, ya está ahí impregnado de que hay algo después. Así que vamos a leer este capítulo entero. Son solo 13 versículos, vamos a leerlo. Dice así la escritura, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escuche, mire, todos los que se hallen escritos en el libro, gloria a Dios. Y muchos de los que duermen, mira ahí esa palabra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Te suena eso? Y yo, Daniel, miré, y he aquí a otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso tiene un significado bien interesante. Algún día lo estudiaremos. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y escucha esto, mira hermano. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermoso, mire, lo que Dios le da ahí a Daniel al final. Mira, Daniel, vas a dormir, o sea, te vas a morir, pero te vas a levantar para recibir tu heredad. Mi hermano, sea que nos toque ese momento de morir físicamente, pues estaremos en espera. Y que esa sea, ¿verdad?, nuestra meta, nuestro objetivo, ¿sí? Ser de los que serán resucitados juntamente, dice ahí, o con Cristo, como dice que Dios los traerá con Cristo, ¿sí?
si nos toca morir antes que el Señor Jesús venga. Y si nos toca estar vivos cuando el Señor Jesús venga, pues seamos de los que estamos aquí listos para recibirle y este cuerpo sea transformado y nos vayamos con él a la gloria. Mira, al final de todas las cosas, mis hermanos, hermanas, es una realidad que no podemos negar. El panorama en el cual tú y yo vivimos el día de hoy claramente nos deja evidente que Cristo viene pronto y ese gran día se acerca. Hoy aprendemos que la muerte no es el final. De hecho, creemos que hay resurrección, hay vida después de la muerte. Pero hemos aprendido que hay dos destinos. Daniel lo dejó ahí claro, lo acabamos de leer. Unos, dice, resucitarán o serán despertados para vida eterna, pero otros para, dice ahí versículo 2, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Estamos preparados, hermanos, para este destino eterno? ¿Seremos de los que Dios traiga con Jesús en su venida? Recordemos que la verdadera esperanza, hermano, de la resurrección para la vida eterna está en una persona, y esa persona es Cristo. Así que yo te invito esta tarde, vengamos al trono de gracia, estemos a cuentas y aseguremos estar en Cristo, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos y cerramos este tiempo en oración? Agradecidos por este recordatorio de esta esperanza, pero también con un compromiso de vivir en continua diligencia, ¿sí? Con lámparas encendidas, trabajando para su obra, ¿sí? Sirviendo para su gloria. Padre eterno, muchas gracias por esta tarde, lo que nos has concedido. Gracias por recordarnos a través de tu palabra de esto que es un hecho, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto que para nosotros como seres humanos, con cuerpo corrompido, también es una realidad y es la muerte. Este cuerpo que se corrompió tendrá que ir al polvo de nuevo. Pero tenemos la esperanza en Cristo de que resucitaremos en un cuerpo transformado, lleno de gloria, para ir a tu presencia por la eternidad. Y eso queremos, eso anhelamos, eso deseamos, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, queriendo ponernos a cuentas. Reconocemos, Dios, que te necesitamos cada día y que cada día necesitamos estar a cuentas. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por aquello que Señor, no te agrada en nosotros. Esas palabras, esas cosas que hemos pensado, visto, hecho, hoy lo rendimos ante ti, Dios, y Señor, reconocemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy acudimos al trono de gracia, reconociendo nuestra incapacidad, pero que en Cristo sí podemos y en Cristo podemos ser limpiados. Hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en Cristo. Señor, queremos comprometernos, afirmar nuestro compromiso de seguir a Cristo hasta el final, cueste lo que cueste, y proclamar esta verdad de que Jesucristo vive y de que Él es la esperanza de gloria, que Jesucristo vive y que Él da vida eterna. Que esto podamos darlo, esto podamos reflejarlo, compartirlo a aquellos que no te conocen, aquellos que viven sin esperanza. Que, Señor, lo que sucede este próximo domingo sea eso. Que nosotros que tenemos esperanza, compartamos a aquellos que estarán ahí, que no tienen esperanza, pero que el domingo, Señor, encuentren esperanza en ti, Jesucristo, y solo en ti, Jesucristo. Gracias, Dios, por día de salvación, día de reconciliación y día de compromiso, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Cristo.